Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Muchas gracias por sintonizar su estación Radio Jaí 104.3 FM. Gracias, muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Les agradezco y gracias a Dios le doy porque me da otra nueva oportunidad de poder estar conectados y siquiera por este medio podernos escuchar, podernos ver por redes sociales, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias por escuchar también nuestro programa Niños Valientes y Esforzados. Muchísimas gracias. También les doy las gracias a todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales, ¿verdad? Muchas gracias, bendiciones, que Dios los guarde. Les mando un gran abrazo, un gran saludo, ¿verdad? Bendiciones a nuestra iglesia, Dios es fiel. Gracias, muchas gracias a nuestros pastores que nos permiten estar trabajando en la obra del Señor por su confianza, ¿verdad? Que ponen en nosotros. Muchas gracias a nuestros pastores, Doroteo y a nuestra pastora Adriana. Muchísimas gracias por su confianza, ¿verdad? Gracias por permitirnos, ¿verdad? Trabajar en la obra del Señor y por su apoyo. Muchas gracias, pastores. Bendiciones a todos los niños que ya están conectados, a todos aquellos personas adultas que nos siguen, ¿verdad? Muchísimas gracias, bendiciones. Vamos a empezar en esta tarde, ¿verdad? Con nuestro tema del día de hoy. Vamos primeramente a orar para poder pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, para poder dar este tema que les tengo preparado el día de hoy. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Señor bendito Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, precioso Jesús. Gracias, Señor, por otro nuevo día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permites, mi Dios, despertar, Señor, y ver tus maravillas, Señor. Gracias por tus muchas misericordias, Señor. Gracias por amarnos, Señor, por bendecirnos, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por estar, Señor, en este lugar, Señor, porque sabemos que tú ya estás de antemano, Señor, mucho antes, Señor, que nosotros, Señor, nos conectemos, Señor. Tú ya estás, Señor, preparado, Padre Santo, a la cita, Señor, que tenemos, Señor, cada miércoles, Señor, a las 12 de la tarde, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder escuchar, Señor, el mensaje, mi Dios, que hoy tienes preparado, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que me des la gracia y la sabiduría, Señor, para poder, Señor, hablar, Señor, sobre el tema del día de hoy, Señor. Gracias, mi Dios. Sé tú, Señor, conmigo como poderoso gigante, Señor, a mi lado, Señor, reforzando, Señor, con tu palabra, Señor, lo que hoy traigo, Señor, en esta tarde, Padre. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por poder ser útil, Señor, en tus manos, Señor, por ser útil, Señor, en el reino, Señor. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias. Señor, te pido por cada una de las personas, mi Dios, que ya están conectadas, Padre, y por aquellas, mi Dios, que se conectarán, Señor, por medio de redes sociales, Señor, por YouTube, Señor, por Facebook, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Señor, bendice, Señor, aquellos, Señor, que han de escuchar este mensaje, Señor. Sé tú tocando sus corazones, Señor. Sé tú, Señor, renovando, Señor, vidas, Padre Santo. Sé tú, Señor, en medio, Señor, de este día, Señor, en esta hora, Señor, en este lugar, Señor. Te lo pido, Señor, te lo suplico, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema que también es maravilloso, ¿verdad? Todos los temas son maravillosos porque todos están en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es maravillosa, es hermosa.
¿verdad? Acuérdense que es nuestro cofre de tesoros, ¿verdad? Y hoy sacamos otro tesoro más de ese cofre maravilloso. Y hoy vamos a ver el tema número 14 y se llama Jesús entra a Jerusalén como rey. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver ese tema, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Así vamos a ver la entrada triunfal del Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús, el Mesías, el Rey esperado, ¿verdad? El Rey de nuestra vida, el Rey Jesús. Vamos a ver su entrada triunfal en Jerusalén. Esa entrada triunfal es una profecía, ¿verdad? Que viene en Zacarías 9:9. Y eso lo vamos a ver en nuestro tema del día de hoy. ¿Preparados? Espero que estén preparados, listos para escuchar la palabra de Dios. Acuérdense que no es tiempo perdido, es tiempo, ¿verdad? Tiempo que vamos a usar para escuchar la palabra de Dios. Tiempo precioso para alimentar nuestra alma, porque este es el pan de vida. Este es el pan que dijo Jesús en su palabra. Yo soy el pan de vida. Y la palabra de Dios es el pan de vida para nuestra alma. Así que vamos a alimentar en esta tarde nuestro espíritu de la palabra de Dios. ¿Listos? Prepárense para escuchar la palabra de Dios. ¿Vale? ¿Listos? Bueno, vamos a abrir nuestro tema, ¿verdad? Con un versículo que ya saben que se tienen que aprender. Este versículo se encuentra en Lucas 21:9. Lucas 21:9. ¿Ok? Y dice así, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Lucas 21:9. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ese es nuestro versículo con el cual abrimos el tema del día de hoy y es el versículo que se van a aprender hoy. ¿Ok? Pues vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy se encuentra en la porción de la Biblia en Mateo 21:1 al 11. ¿Okay? Ahí viene el tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿se acuerdan que en la lección pasada, verdad? Hablamos sobre un gran secreto para tener una vida, ¿verdad? Bendecida por Dios, ¿se acuerdan? Hablamos sobre de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿verdad? Llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa de Dios, a las arcas de la iglesia. ¿Ok? ¿Se acuerdan que vimos eso el miércoles pasado? ¿Verdad? Pues hoy vamos a ver y hablar sobre otro secreto. Sobre otro secreto para una vida victoriosa, ¿verdad? Ya vimos para ver una vida bendecida por Dios. Hoy vamos a ver un secreto para tener una vida victoriosa, ¿verdad? Y esa es la alabanza a nuestro Dios, ¿ok? La alabanza a nuestro Dios también es un gran secreto para tener una vida victoriosa en Dios, ¿ok? Bueno, pues miren, la alabanza, cuando nosotros tenemos problemas y dificultades en nuestra vida, ¿verdad? Y nos ponemos tristes,
nos empezamos a preocupar, ¿verdad? Empezamos a tener tristezas en nuestra vida, empezamos a estarnos tronando los dedos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? O estamos tristes porque algún familiar de nuestra familia está enferma, o a veces no tienen trabajo nuestros papitos, ¿verdad? Y estamos preocupados porque hay que pagar renta, porque hay que pagar cosas de la escuela, ¿verdad? Entonces, a veces nos sentimos abrumados, tristes, preocupados, ¿verdad? Pues déjame decirte que la alabanza es un gran antídoto, una gran medicina para esos momentos de tristeza, de soledad, de preocupación. La alabanza es maravillosa, es una gran medicina para nuestro cuerpo y para curar todas esas enfermedades que nos empiezan a preocupar, ¿verdad? Y que empiezan a ser preocupaciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues déjame decirte que la alabanza hace eso en nuestra vida, ¿verdad? Nos abre el camino a la victoria sobre esos problemas, sobre la tristeza, sobre el problema en el cual nos encontramos, ¿verdad? O cuando alguien nos está molestando, ¿verdad? Y no podemos porque es muy molestoso la persona que nos está molestando, ¿verdad? Pero cuando nosotros alabamos a Dios, ¿verdad? Le dejamos a Dios el problema, ¿verdad? Por eso es muy importante la oración, la alabanza, la lectura de la Biblia para mantenernos fuertes en el camino del Señor, ¿verdad? Esos son nuestras armas para mantenernos fuertes. La alabanza, la oración y la lectura de la Biblia son nuestras herramientas que necesitamos en nuestra vida cristiana para podernos mantener firmes, fuertes en la fe. Si nosotros dejamos de usar cualquiera de esas herramientas, entonces es cuando nosotros dejamos que la tristeza, la ansiedad, eh, todo aquello moleste nuestra vida espiritual. Y entonces empezamos a bajar. Así como cuando nosotros dejamos de tomar alguna vitamina en nuestro cuerpo, se bajan nuestras defensas, ¿verdad? Pues así cuando nosotros dejamos de hacer algo como orar o leer la Biblia o alabar a Dios, se va bajando nuestra vida espiritual y somos más propensos a fallar a nuestro Señor Jesús. Y acuérdense que cuando empezamos a fallar a Jesús, Jesús se pone triste, ¿verdad? Y nosotros dijimos que no queremos ver a Jesús triste, ¿verdad? Entonces es necesario que no dejemos de leer nuestra Biblia, que no dejemos de orar y que no dejemos de alabar a Dios, ¿verdad? Para mantenernos firmes en el camino de Dios, ¿verdad? Y mantenernos con una fe inquebrantable, ¿verdad? Y para que no seamos blanco de aquellos dardos que el enemigo te está aventando, ¿verdad? Y para que esos dardos, ¿verdad? La alabanza, la adoración y la lectura los esté, ¿verdad? Cachando, los esté, y esos dardos sean devueltos, ¿verdad? Al enemigo, ¿verdad? Eso es lo que hace la oración y la lectura y la alabanza a nuestro Dios. Eso hace que esos dardos no lleguen a nuestra mente, que estén siendo, ¿verdad? Detenidos, ¿verdad? Cuando llega el dardo, ¡chum! La alabanza, ¿verdad? Lo agarra y lo echa fuera, ¿verdad? O la oración, ¡pum! Detiene al dardo y no llega a nuestra mente, no llega a nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios, la oración y la alabanza. Por eso es muy importante que no dejemos de hacer esas tres cosas, ¿ok? Para que nosotros tengamos victoria sobre todo eso, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta
alabar a Dios en todo tiempo. En Salmo 150, 1 al 3 y 6, dice esto. Escucha, escucha. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabarle en su magnificencia de su firmamento, en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Se dan cuenta por qué es importante la alabanza? Porque la palabra de Dios nos exhorta a eso. Que todo lo que alabe, que todo lo que hay y todo lo que existe, alabe a Jehová. ¿Por qué crees que los pajaritos desde mañana empiezan a cantar? Ellos están alabando a Dios. Ellos desde muy tempranito se levantan a alabar a su rey, ¿verdad? Así nosotros debemos levantarnos y ser lo primero que hagamos, alabar a nuestro Dios y darle gracias por todo lo que Él nos ha dado y todo lo que nos dará durante el transcurso del día, ¿verdad? Eso es lo primerito que debemos de hacer al levantarnos, así como los pajaritos, los árboles cuando se mueven y se mecen, alaban a Dios también, ¿verdad? Todo, dice, todo lo que respire, alabe a Jehová, ¿verdad? Entonces debemos alabarlo a Dios porque es algo que nos manda Dios a hacer, ¿verdad? Bueno, en la lección de hoy veremos una gran multitud de gente, ¿verdad? Que alabó a Jesús. Niños y adultos tendieron sus mantos en el camino y cortaron ramas de árboles y empezaron a aclamar a Jesús, al Rey, ¿verdad? Aclamar quiere decir dar voces de alabanza, ¿verdad? De honor y aplausos delante de un rey, ¿verdad? Eso es aclamar delante de un rey. Y esta gente y estos niños y adultos aclamaban al rey de Jesús, daban voces alabando a Jesús y aplaudiendo con palmas al rey de reyes, al Señor de Jesús. Pero ¿qué crees? Que un día más tarde, esa misma multitud que alababa a Jesús, después gritó, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Qué feo y qué triste, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué después esta gente hizo esto? Porque la alabanza de esa gente, de toda esa gente, no era una alabanza genuina dedicada a Jehová, a Dios, ¿verdad? No era una alabanza que salía de su corazón sincero, ¿verdad? Mucha gente en ese entonces solamente estaba alabando a Dios de labios, de afuera nada más. Mucha gente no estaba alabando a Dios de un corazón sincero, ¿verdad? Porque después lo que hicieron sus labios fueron gritar, crucifícale, crucifícalo, mátenlo, ¿verdad? Después de haber estado alabando a Dios, sus bocas dijeron eso tan tremendo, ¿verdad? Porque entonces su alabanza no había sido genuina, ¿verdad? Y verdaderamente no había brotado de un corazón sincero, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado cuando alabamos a Dios. Por eso debemos aprender a alabar a Dios, ¿verdad? Con un corazón sincero, con un corazón alegre, para cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, ¿verdad? Entonces aprendamos también a alabar a Dios en esos momentos tristes, en esos momentos de problemas, de angustia, de soledad. También alabemos a Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante alabar a Dios, saber alabar a Dios de un corazón sincero, ¿verdad? Con nuestra mente, con nuestro corazón, de un corazón sincero.
que aunque tengamos problemas, que aunque tengamos soledad, que aunque tengamos muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra vida, podamos dar gracias a Dios, podamos alabar a Dios y darle gloria a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos va a ayudar en esos problemas, ¿verdad? Porque sabemos que aunque estemos en problema, tenemos a alguien allá arriba, que nos va a ayudar en esos problemas, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pues hoy les voy a contar una historia maravillosa. Y en esa historia que les voy a contar, les voy a hablar sobre un acontecimiento muy importante, ¿verdad? Que pasó en la última semana que Jesús estuvo en esta tierra. Es un acontecimiento muy importante. Y es un acontecimiento muy importante porque es una profecía que se cumplió, ¿verdad? Por eso era un acontecimiento muy importante. Porque cuando iba a suceder eso, cuando sucedió, se cumplió una profecía que muchos años antes había, ¿verdad?, profetizado y que en esos momentos se iba a cumplir. ¿Ok? Pues en nuestra historia de hoy comienza así. Ahora sí, escucha. Dice, faltaban pocos días, ¿verdad?, para celebrar. Faltaban pocos días para celebrar una gran fiesta. Iba a haber una gran celebración en Jerusalén y faltaban pocos días para que llegara esa gran fiesta. Y todos se andaban preparando para ese gran día, ¿verdad? Había mucho movimiento en Jerusalén, ¿verdad? Mucha gente estaba preparando los preparativos para esa gran fiesta, ¿verdad? Porque cada año, ¿verdad?, tras año se celebraba esta fiesta. Y ese año iban a celebrar esa gran fiesta. Era tiempo de celebrar esa fiesta. Y esa celebración o esa fiesta de los israelitas, ¿verdad?, la celebraban porque habían sido rescatados, ¿verdad?, de la esclavitud. Habían sido rescatados por Dios de la esclavitud de Egipto. Egipto los tenía esclavizados, vivían en esclavitud en Egipto, pero un día Dios rescató a su pueblo Israel de esa gran esclavitud, ¿verdad? Y a esa celebración se le llama la Pascua. Entonces, estaban por celebrar la Pascua, ¿verdad? Entonces estaban haciendo esa gran preparación, ¿verdad? Porque ese día también venía mucha gente. Aparte de que habían muchos preparativos, la gente corría para acá y para allá porque compraban, ¿verdad?, sus ropas para entrenar, para estrenar en esos días, y preparaban también comida, ¿verdad?, en abundancia, porque iban a preparar una gran fiesta. Para ellos era una gran celebración, porque recordaban que habían sido liberados de esclavitud, ¿verdad? Y que ya no eran, ¿verdad?, siervos ni esclavos en esa gran ciudad llamada Egipto, ¿verdad? Y entonces también en esos días también Jerusalén recibía mucha gente, venía mucha gente de afuera, mucha gente venía de fueras, ¿verdad? A celebrar también, a juntarse, ¿verdad? Porque mucha gente se habían ido a vivir también a diferentes lugares lejanos y entonces se juntaban todos para celebrar ese gran día, ¿verdad? Y venían muchos viajeros de muchos lados, ¿verdad?, a Jerusalén. Y en esos días, todos los lugares donde hospedaban gente estaban ya repletos, ¿verdad? Ya estaban llenos de gente, ¿verdad? Incluso a lo mejor algunos ya ni alcanzaban hospedaje, dónde quedarse, ¿verdad? Y entonces pues tenían que quedarse a dormir a la intemperie, ¿verdad? A lo mejor armaban algunas campañitas, algunas casas de campañas para poder dormir, ¿verdad? Y por el otro lado se encontraba Jesús y sus discípulos,
¿verdad? Acuérdense que Jesús iba de pueblo en pueblo, ¿verdad? Pero en ese entonces también Jesús iba a celebrar esa Pascua, iba a ir también a esa fiesta junto con sus discípulos, ¿verdad? Y iban rumbo también a Jerusalén, ¿verdad? Pero en ese año, la celebración de la Pascua sería muy diferente a las otras, ¿verdad? Pero solo Jesús y sus discípulos lo sabían, ¿verdad? Lo sabían, porque Jesús le había dicho a sus discípulos que era necesario, ¿verdad? Ir a Jerusalén porque iba a morir. A eso se dirigía Jesús, a Jerusalén. Por eso, en ese año iba a ser diferente la celebración de la Pascua, ¿verdad? Esa iba a ser la última semana en Jerusalén de Jesús, ¿verdad? Hoy vamos a ver, estamos en el tema número 3, ¿verdad? Estamos viendo el tema número 3, ¿verdad? Y en ese número 3 vamos a ver sobre el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Ya vimos en el tema número 1 cómo fue el nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? En el tema número 2 vimos algo sobre el ministerio de Jesús, ¿verdad? Sobre algunos milagros. Jesús hizo muchísimos milagros, ¿verdad? Pero vimos algunos milagros en el tema número 2. Vimos algo sobre el ministerio de Jesús, ¿verdad? Vimos algunos milagros. Pues hoy estamos viendo el tema número 3, que es en el cual veremos algunos sufrimientos de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Y en esta semana en la que Jesús iba a estar en Jerusalén, ¿verdad? Iba a ser la última semana en la cual Jesús tenía que hacer algunas cosas en esa semana, ¿verdad? Y le era necesario estar en esa semana ahí, ¿verdad? Y él ya les había contado a sus discípulos que tenía ya que ir a Jerusalén, ¿verdad? Porque era necesario morir. Acuérdense que Jesús venía a salvar a un mundo que estaba perdido, ¿verdad? Que estaba muerto en pecado, ¿verdad? Eso lo vimos desde el principio, ¿verdad? En el tema del nacimiento de Jesús, el por qué había venido a esta tierra, ¿verdad? Pues aquí, ¿verdad? Ya Jesús iba a camino a eso, a su muerte, ¿verdad? Por eso iba a ser diferente esa Pascua, ¿verdad? Y Jesús iba a cumplir una gran profecía al entrar a Jerusalén, ¿verdad? A eso iba nuestro Señor Jesús, a esto, ¿verdad? Venía a la entrada triunfal del gran rey a Jerusalén. A esto venía Jesús y se iba a cumplir una profecía que viene tanto en Zacarías como en Isaías. En Zacarías 9:9 y en Isaías 62:11. ¿Ok? Jesús iba a eso. Y al entrar Jesús a Jerusalén, ¿verdad? También iba a ser pública su declaración de ser el Mesías esperado, ¿verdad? Y el rey de Israel. Se iba a proclamar rey de Israel, ¿verdad? Para que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento que vienen en Zacarías 9:9 e Isaías 62:11. Así que cuando Jesús y sus discípulos iban subiendo de Jericó a Jerusalén, ¿verdad? Llegaron al monte de los olivos y cuando estaban en ese monte parados, Jesús le dijo a dos de sus discípulos que necesitaba un pollino. Un pollino es un asno o un burrito joven. Eso es lo que era un pollino. Cuando un asno o un burrito es joven, se le llama pollino.
Y era un burrito joven sin haber sido domado. Nadie lo había montado. Era un pollino o un burrito que estaba joven. Nadie lo había montado. Y Jesús necesitaba precisamente un pollino. Este era un pollino y estaba con una asna adulta, un burrito adulto. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos que necesitaba un pollino, ¿verdad? Un pollino, le dicen sus discípulos, ¿y de dónde vamos a sacar un pollino, Jesús? Y les dice Jesús, no se preocupen, ¿verdad? Les dice Jesús, no se preocupen, no se preocupen ustedes. Vayan al pueblo que está allá enfrente, allá, y ahí van a encontrar a una asna atada y a un pollino. Vayan y desátenlo y me lo traen. Y entonces dicen sus discípulos, Señor Jesús, pero si cuando vayamos y desatemos a esta asna y los traigamos y traigamos a este pollito y a esta asna, si nos dicen los dueños de estos animales, ¿por qué se los llevan? ¿Qué les vamos a decir, Jesús? Y entonces Jesús les dice, pues si estas personas les dicen esto, ¿verdad? Les dicen que el Señor los va a necesitar y que cuando yo los desocupe, se los devolveré, ¿verdad? Y entonces estos discípulos muy obedientes van allá al pueblito donde los manda Jesús, ¿verdad? Y van y empiezan a desatar a la asna, ¿verdad? A esta era la asnita con su cría, era su pollino, era su asnito, ¿verdad? Era su burrito que había tenido esta asna y estaba con ella, era su hijito, ¿verdad? Y se encontraban ahí en ese corral. Y entonces van estos discípulos y desatan a la asna y al burrito chiquito, ¿verdad? Al pollino que jamás había sido montado. La asna ya había sido montada, ¿verdad? Ya había cargado cosas y todo, pero el pollino era un pollino que jamás lo habían montado y Jesús lo necesitaba, ¿verdad? Y Jesús no estaba pidiendo un burrito porque ya se había cansado de caminar, no, porque Jesús caminó muchos lugares, él nunca se cansó, pero él necesitaba ese pollino para que la profecía fuese cumplida tal y como decía la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces estos discípulos fueron y trajeron a la asnita junto con el pollino. Y entonces sucedió como Jesús les dijo, ¿verdad? Porque cuando llegaron estos discípulos, los dueños de esa asna y de ese pollino, seguramente sí les dijeron, oigan, ¿dónde se llevan nuestros animalitos? ¿Verdad? ¿A dónde se los llevan? ¿Por qué los desatan? Y entonces los discípulos les dijeron, es que el Señor dijo que los necesita y que cuando los desocupe, Él se los devolverá. Y entonces dijeron los señores, bueno, ok, llévenselos, ok, llévenselos. Después no los traen, no se preocupen. Dígale al Señor que no se preocupe. Y entonces regresaron a donde estaba Jesús, sus discípulos, con la asnita y el pollito, y el pollino, ¿verdad? Y entonces, una vez que ya estaba ahí el pollino, ¿verdad? Los discípulos le ayudaron a Jesús, ¿verdad? A subirse al pollino. Pero antes de subirse Jesús, los discípulos pusieron mantas arriba del pollino, ¿verdad? Y entonces ayudaron a subir a Jesús, ¿verdad? Y entonces pusieron, ¿verdad? Y ya cuando estaba listo Jesús, se dirigió a Jerusalén, ¿verdad? Y así empezaron los discípulos, miren. Ya estaba arriba Jesús del pollino y sus discípulos estaban poniendo mantas para que pasara Jesús arriba de esas mantas, ¿verdad? Y empezaron a poner, cuando ya Jesús estuvo listo, ¿verdad? Estuvo listo, ya lo habían subido al pollino, entonces empezó
su recorrido en Jerusalén. Empezó a entrar a Jerusalén, su entrada triunfal, ¿verdad? Y la gente empezó a emocionarse, ¿verdad? Y al ver a Jesús, porque al ver a Jesús, empezaron a cortar, ¿verdad? Ramas también para hacer, ¿verdad? Algunas ramas de algunas palmeras para poder dar la bienvenida a Jesús, ¿verdad? Y entonces grandes y chicos, niños y jóvenes, ¿verdad? Empezaron a darle la bienvenida a Jesús, ¿verdad? Y ahí se ven niños y adultos con sus palmas dando la bienvenida a Jesús cuando entraba a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, al entrar por las puertas de Jerusalén, entonces se cumplió la profecía que viene en Zacarías 9:9. Escucha, dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, ¿verdad? Jesús andaba cabalgando sobre un asno. Y luego dice Isaías 62:11, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida Jehová, decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él. Delante de él su obra. Gloria a Dios. Pues al entrar Jesús así, se estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento que venía en Zacarías 9:9 e Isaías 62:11. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios es veraz, verdad? Todo se cumple. Y ahí estaba siendo cumplida otra profecía, así como se cumplió la profecía de cuando iba a venir Jesús a esta tierra como niño, ¿verdad? Se cumplió. Y cuando dijo que iba a ser concebido de una virgen, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, también se cumplió la profecía. Pues hoy también se cumple otra profecía. Jesús entraba a Jerusalén montado en un pollino, proclamándose el Mesías esperado, el rey de reyes de Israel, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y los judíos conocían esta profecía, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos leían en las sinagogas la palabra de Dios, en los rollos, ¿verdad? Cuando ellos tomaban los rollos, ellos leían la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabían esa profecía. Ellos esperaban esa profecía, esperaban al Mesías prometido en esas profecías, esperaban un rey, porque decía ahí la profecía que esperaban un rey. Y ellos sabían esa profecía y estaban esperando ese gran rey, ese gran Mesías, ¿verdad? Y entonces, cuando él entra, se cumplen las profecías. Jesús entrando en ese pochino, ¿verdad? Él estaba proclamando que era el Mesías y que era el rey de Israel, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? La persona de quien hablaba el Antiguo Testamento era el mismo Jesús. Gloria a Dios. Era el rey enviado por Dios de los cielos.
el mismo Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, sentado en ese pollino, en ese asnito, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entonces sus discípulos y la gente que venía con Jesús tomaron todos sus mantos, ¿verdad? Y los ponían en el suelo. Antiguamente, cuando recibían los reyes, cuando iban a entrar a alguna ciudad los reyes, las gentes ponían mantos para que pasara ese rey sobre esos mantos, ¿verdad? Ahora se le conoce la alfombra roja, ¿verdad? ¿Han visto algunos comentarios o algunas noticias cuando un rey va a entrar en alguna ciudad? Siempre ponen una alfombra roja para que pase el rey, ¿verdad? Pues aquí las gentes tiraban, ¿verdad? Mantas, lo que llevaban puesto, ponían en los suelos, ¿verdad? Para que el rey pasara. Pues así, toda esa gente empezaban a poner sus mantos para que el rey Jesús pasara sobre sobre esas mantas, porque era un rey, ¿verdad? Y ese rey estaba pasando sobre esos mantos, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces toda esa gente empezaba a juntarse con las demás y gente empezaba a juntarse, la que estaba dentro de Jerusalén, porque acuérdense que Jesús venía con sus discípulos y venía con más gente, ¿verdad? Pero cuando entra a Jerusalén había más gente y entonces empezaron a escuchar, ¿verdad? Todo ese alboroto, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Y entonces empezaba a acercarse gente que estaba dentro de las puertas de Jerusalén y entonces empezaban a preguntarle a toda esa gente, ¿verdad? Ellos empezaban a ver y les preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué entra? ¿Por qué? ¿Quién es? Y mucha gente empezaba a decir, ¿verdad? Es Jesús de Nazaret, aquel que hace milagros, es el rey Jesús, el que iba a venir, ¿verdad? El rey de Israel, ¿verdad? Muchos sí creían y estaban esperando esa venida, ¿verdad? Y muchos ya creían en esa profecía que estaba siendo cumplida, pero muchos no creían. ¿Verdad? Decíamos que Jesús sabía que mucha gente lo seguía con un corazón sincero, pero mucha gente lo seguía nada más por conveniencia, ¿verdad? Y siempre había dos bandos, así como hoy. Mucha gente sí cree en Jesús y lo acepta y mucha gente no quiere creer en Jesús, no quiere que entre en su corazón, ¿verdad? Pues así también en tiempos de cuando Jesús anduvo en la tierra, mucha gente sí creía y mucha gente no creía, ¿verdad? Y entonces mucha gente le decía a esa gente que venía y le preguntaba, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es? Para que le demos pleitesía, ¿quién es? Y mucha gente sí creía de corazón que era ese rey que venía en esas profecías y decían, es Jesús, el de Nazaret, es Jesús, el rey prometido, el rey de Israel, el que hizo milagros, el que ha estado haciendo milagros. Ese es Jesús. Por eso le alabamos, por eso lo aclamamos, por eso lo alabamos, ¿verdad? Y entonces muchos decían, ¿verdad? Y decían, ay, ese es el rey. Y entonces empezaban a decir mucha gente también, ah, es el rey que esperábamos. Ah, qué bueno, pues vengan, vengan, alabemos a Jesús. Sí, sí, alabémosle, cantémoslo, démosle la bienvenida. Porque ellos, déjame decirte que los judíos, en ese entonces, cuando estaban en Jerusalén, ellos estaban bajo el dominio de los romanos. ¿Verdad? Y tenían que obedecer a estos hombres, ¿verdad? Les cobraban impuestos muy altos, ¿verdad? Y los maltrataban y les cobraban mucho, les quitaban sus cosas, sus propiedades, y estaban bajo el dominio de ahí, de los romanos. Por eso ellos esperaban con ansia a ese rey para que los liberara, ¿verdad? Porque ellos estaban siendo oprimidos por los romanos, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a decir, sí, vengan, ¿verdad? Vengamos y cantemos y rindamos pleitesía al rey que está entrando, ¿verdad? Y mientras iban bajando por el monte, la gente cantaba alabanzas a Jesús y ¿sabes qué decían? Decían,
Hosana, Hosana, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hosana a las alturas, Hosana a las alturas. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el hijo de David, Hosana al hijo de David. Y aclamaban así con sus voces, ¿verdad? Estaban felices. ¿Y sabes lo que gritaban? Ellos gritaban eso. ¿Y sabes qué querían decir cuando gritaban esto? ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Eso era lo que ellos querían decir cuando aclamaban esto, ¿verdad? Hosana en las alturas. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Ha llegado el rey! ¡Ha llegado el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva! Eso aclamaban todas esas gentes. Imagínate toda esa multitud de gente, ¿verdad? Aclamando a gran voz, diciendo así, ¿verdad? Hosana en las alturas, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jehová, ¿verdad? Hosana, viva el rey. Y así estaban. Y ellos gritaban, ¿verdad? Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Que alguien no estaba feliz. ¿Ya saben de quién les hablo? Los fariseos. Esos hombres que siempre estaban en contra de Jesús, ¿verdad? Cuando entonces escucharon a aquellos fariseos, escribas, saduceos y todas esas gentes que estaban en contra de Jesús, cuando empezaron a escuchar toda esa multitud gritando todo eso, esas alabanzas, esa proclamación, fueron, ¿verdad? Y entonces se incomodaron, se enojaron, ¿verdad? Cuando escucharon las alabanzas hacia Jesús y porque la gente le llamaba Rey de Reyes a Jesús, se molestaban porque era humilde y venía montado en un pollino, en un asno joven, ¿verdad? Y era un rey humilde, ¿verdad? Y eso se molestaron. Y entonces fueron y se pusieron delante de Jesús. ¿Y sabes qué le dijeron? ¿Qué le dijeron estos fariseos a Jesús? ¿Qué crees que le dijeron estos fariseos a Jesús? Le decían, oye, Jesús, calla a tus discípulos y a toda tu gente, cállalos. Por favor, cállalos. Diles que se callen. Repréndelos. ¿Y sabes qué les contestó Jesús? Les dijo, ¿por qué los voy a reprender? A ver, díganme, ¿por qué los voy a reprender? Y dice, no, pues es que están de ruidosos. Y dijo, no, no los voy a reprender, ¿verdad? Les dijo, no los voy a reprender, porque si ellos callan, las piedras hablarán, las piedras gritarán, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor no paró, no los calló, ¿verdad? Les dijo, no los voy a callar, porque si yo los callo, las piedras gritarán por ellos. Y los dejó calladitos, como siempre, ¿verdad? Y entonces ellos seguían felices, ¿verdad? Estaban felices porque estaban viendo a Jesús, ¿verdad? Aquel Jesús que hacía milagros, aquel Jesús que daba de comer al pobre, aquel Jesús que se compadecía por el débil, por el pobre, por el triste, por el necesitado, ¿verdad? Y él siguió su rumbo, ¿verdad? Y los fariseos estaban enojados, ¿verdad? Enojados. ¿Cómo pueden decirle rey a él? ¿Verdad? Y decían, sí, es que es el rey que estamos esperando, el que decía Zacarías, el que decía el rollo de Isaías, el que decía el rollo de Ezequiel. Él es el rey que estábamos esperando. Pero estos no creían que fuera el rey esperado, el Mesías esperado. Por eso callaban a estas personas, por eso se molestaban,
porque ellos no creían que él era el Mesías, porque ellos no creyeron que era el rey de Israel, ¿verdad? Por eso se molestaban. Ustedes han estado, se han emocionado ustedes por algo que han esperado, ¿verdad? Algo que, por ejemplo, a lo mejor dicen ustedes, ay, voy a tener un cumpleaños bien padre y a lo mejor va a haber esto y van a traer un grupo y va a estar bien padrísimo mi cumpleaños. Pero cuando llega el día y no es como ustedes lo pensaban, ¿qué pasa? Se ponen tristes o a lo mejor se enojan, ¿verdad? Ay, mi cumpleaños fue muy aguado, no hubo nada. Yo pensé que mis papás me iban a hacer un cumpleaños súper genial y no hubo nada. No hubo dinero para hacerlo, ¿verdad? Y esto pasó con estos fariseos, ¿verdad? Ellos esperaban así un rey, mira, así, así. Ellos esperaban un rey así, mira. Que entrara Jesús así, un rey montado en un caballo hermosísimo, con su corona fuerte, con una armadura. Así lo esperaban, ellos esperaban un rey que entrara así y con un gran ejército. Ellos esperaban ver así a un gran rey, pero cuando vieron a Jesús dijeron, ay, ese no es, ¿verdad? Ese no es el rey que esperábamos. ¿Cómo nos va a salvar de este dominio de los romanos, verdad? Pues esto les pasó a estos hombres, a estos fariseos y a mucha gente. Jesús sabía que iba a Jerusalén a morir en la cruz, ¿verdad? Él sabía lo que iba, ¿verdad? Pero los fariseos y mucha gente que no amaba a Jesús, ¿verdad? Iba a venir, ellos no entendían el plan de Dios. Por eso estaban enojados. Ellos esperaban otro rey con un caballo esplendoroso, con una corona hermosa, llena de perlas, ¿verdad? Pero no era así. El plan de Dios no era ese, ¿verdad? Jesús iba a morir por ellos. Él venía a salvar sus almas. Él venía a lo espiritual, ¿verdad? A él no le interesaba todo lo material, un reino material a él no le interesaba, ¿verdad? Él venía por almas, por la salvación de las almas, ¿verdad? Él no venía por otra cosa, ¿verdad? El plan de Dios era diferente a lo que ellos pensaban, ¿verdad? Probablemente pensaban que Jesús iba a venir a establecer un reino terrenal, ¿verdad? Y que iba a ser un líder que gobernaría en Roma y que vendría con un gran ejército, ¿verdad? A pelear contra los romanos, ¿verdad? Porque ellos esperaban venir, ver a Jesús montado así, como ese caballo que les enseñé, ¿verdad? Ellos esperaban ver a Jesús así, montado en un gran caballo, con un gran ejército y vestido con una corona llena de perlas y vestido de una gran realeza, ¿verdad? Pero cuando vieron entrar al rey que decía Zacarías e Isaías, se desilusionaron. ¿Verdad? Se desilusionaron y se enojaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este no era el plan de Dios, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que vino a la tierra, él venía con un propósito especial, ¿verdad? Y era venir a vivir una vida perfecta, santa, y a pagar el precio, ¿verdad? Del pecado del hombre al morir en la cruz por los judíos y por todos los del mundo, y en eso nos incluye a ti y a mí, ¿verdad? Pues así es, ¿verdad? Eso era lo que ellos pensaban y cuando vieron entrar al rey que decía en Zacarías 9:9 y en Isaías 6:11, ¿verdad? Dijeron, ese no es, eso no es. Y todavía esperan verlo llegar. Todavía los judíos están esperando al Mesías. Todavía están esperando a su rey, ¿verdad? Y no saben que ya anduvo ahí entre ellos
ya vino montado en un asno, ¿verdad? Ya vino y estuvo por ellos, ya vino y murió por ellos. Y ellos no creyeron en él. Al contrario, lo crucificaron, ¿verdad? Lo escupieron, lo despreciaron. Y todavía ellos están esperando a que venga un rey, ¿verdad? Qué tontitos, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Esa fue nuestra clase del día de hoy, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús en Jerusalén, que muchos tal vez creyeron, ¿verdad? Como sus discípulos, ellos sí creían en Él, ¿verdad? Pero mucha gente, como aquellos fariseos, saduceos, escribas y más gente, no creyeron, tanto que lo mataron. Mataron a su rey, mataron a su Mesías esperado, ¿verdad? Y todavía lo siguen esperando, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de nuestra lección del día de hoy, querido Radio Escucha, queridos niños? Jesús, Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Para establecer un reino totalmente diferente a lo que pensaban los fariseos, ¿verdad? Y todos aquellos judíos que no creyeron en Jesús, ¿verdad? El reino que Jesús estableció fue un reino de amor, de perdón, de compasión, de hermandad, amarnos unos a otros, nos dejó dicho, ¿verdad? Su sacrificio en la cruz fue a favor de todo el mundo. Su reino era un reino de humildad y de servicio. ¿Verdad? Él no vino a conquistar naciones ni reinos. Él no vino a eso. No. Él vino a conquistar nuestros corazones, a conquistar corazones, a conquistar mentes. A eso vino nuestro rey. No a conquistar naciones, no a conquistar reinos. No, Él vino a conquistar tu corazón y a conquistar mi corazón y a conquistar más corazones. A eso vino Jesús, ¿verdad? Él vino, ¿verdad? A conquistar los corazones de la gente, ¿verdad? También al igual que la gente que lo recibió, ¿verdad? Con alegría, ¿verdad? Y alabanzas, con palmas, ¿verdad? Y extender sus mantos, ¿verdad? Al igual que esa gente que sí creó, que sí creyó en aquel Mesías que estuvo en la tierra, ¿verdad? Y que lo reconoció como rey de Israel, ¿verdad? Así, así también nosotros tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesús como rey, ¿verdad? Reconocerlo también, perdón, reconocerlo como rey de nuestras vidas. También nosotros debemos recibir a Jesús en nuestra vida con alegría. Nuestro corazón es una gran puerta, como la puerta de Jerusalén. Nuestro corazón tiene unas puertas que el Señor, ¿verdad? Te está tocando, porque dice la palabra, estoy a la puerta y toco. Si me abres tu corazón, ¿verdad? Entonces, así como la Gran Jerusalén tenía sus puertas, nuestro corazón también tiene sus puertas, ¿verdad? Y necesitamos abrirlas para que Jesús entre a nuestro corazón, ¿verdad? Y le abramos esas puertas con alegría, ¿verdad? Y lo alabemos, así como toda esa gente que creyó en él, ¿verdad? Lo alabemos, ¿verdad? Le demos la honra, le demos adoración, le cantemos, ¿verdad? Y lo invitamos a ser rey de nuestra vida y que esté con nosotros siempre, que no se salga de nuestro corazón, que Él habite por la eternidad en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que invitarlo a que sea el rey de nuestro corazón, ¿verdad?
nuestro Señor y nuestro Rey, ¿verdad? Porque Él es nuestro amigo. Él es nuestro Salvador. Él vino a morir por nosotros. Él dio su vida preciosa por cada uno de nosotros. Él es el que hizo grandes maravillas cuando estuvo en la tierra y sigue haciendo grandes maravillas en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro entorno, ¿verdad? Él es el mismo. Él sigue siendo el mismo que entró ahí en Jerusalén, en ese asnito montado. Él es el mismo que está a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Gloria a Dios, Él es el mismo, ¿verdad? El que nos guarda de todo mal, ¿verdad? Y el que quiere entrar a tu vida como rey, así como entró a Jerusalén, quiere entrar a tu vida y ser el rey de tu vida. Gloria a Dios. Escucha lo que te dice Jesús en la Biblia, en su palabra. Escucha. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, estaré con él, cenaré con él y estaré con él todos los días de su vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues déjame decirte que yo ya abrí las puertas de mi corazón y le di entrada al Rey de Reyes a mi corazón. Y Él está conmigo y Él vive conmigo y a donde yo voy, Él va. Porque Él lo está prometiendo en su palabra. Dice, y cenaré con Él. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a comer, a cenar, a desayunar, Él está ahí a nuestro lado. Dice, y cenaré con Él, comeré con Él. Cuando nos sentamos, Él está ahí con nosotros. Estaré con Él, está con nosotros en todo momento. Andaré con Él, donde nos movamos, donde vayamos al mercado, a la escuela, a trabajar. Él está ahí. Y dice, y estaré todos los días de su vida con Él. Hasta que yo me muera, Él estará conmigo y cuando me muera, yo estaré con Él, gozándome con Él en los cielos. ¿Verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Jesús quiere entrar a tu corazón también. Quiere entrar a tu vida, ¿verdad? Quiere darnos esa felicidad que el mundo no nos va a dar, ni las riquezas, ni cosas bonitas, ni carros bonitos, ni ropa bonita, nada. Eso no nos da felicidad, nos dará felicidad momentánea. Al momento, ay, me gustó mucho mi ropa, qué bonitos zapatitos, ay, mi carro nuevo. Pero ya al rato se te va la emoción. Pero esta felicidad que Jesús te da cuando entra a tu corazón es perdurable, es para siempre, querido radio escucha, querido niño. ¿Verdad? Es para siempre. Tampoco te va a dar felicidad, ¿verdad? Un cambio de políticos, ni nada en nuestro país. Tampoco eso nos va a dar paz ni felicidad. Cambiando de presidente tampoco, ¿verdad? Nada nos va a dar felicidad ni paz. Solamente Jesús, ¿verdad? Nos va a dar esa paz y esa felicidad eterna, ¿verdad? Y no pasajera, que aunque vengan problemas, tristezas a nuestra vida, podremos superarla con su ayuda. Gloria a Dios. Esa es nuestra historia de hoy, nuestra lección del día de hoy. Y sabes, algún día sí veremos venir ver así a nuestro rey en un gran caballo blanco, como rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Así sí, en su próxima venida, sí lo veremos ver como un gran rey, en toda su majestad, en un gran caballo blanco, con todo su ejército celestial. Gloria a Dios, ¿verdad? Así como una vez vino humilde en un pollino, cuando venga la segunda vez, lo veremos venir así,
a nuestro Rey y nos gozaremos con Él, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Pues les doy las gracias, gracias, gracias. Esa es nuestra historia del día de hoy, queridos Radio Escucha, queridos niños. Dios me los guarde, Dios me los cuide. Gracias por sintonizar Radio Jaí, por sintonizarse, por estar acompañándonos, ¿verdad? En estos momentos, a escuchar la palabra, a aprender de Jesús, ¿verdad? Vamos a orar para despedirnos. Señor bendito Dios, muchas gracias, Señor, te damos por haber estado, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra se cumple, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por estar en mi corazón, Señor. Señor, te pido, maravilloso Dios, que todo aquel, Señor, que no te conoce, Señor, y que quiera, Señor, entregar su vida a ti, Señor, que Dios Todopoderoso, tú toques, Señor, sus vidas, Señor, y que se rindan a ti, Señor, y que te pidan, Señor, que tú entres a su corazón, Padre Santo. Señor, escucha su voz, Padre mío. Sé tú con cada uno de ellos, Señor, tocando su corazón, Señor, y que ellos puedan, Señor, sentir, Señor, ese toque, Padre, y que puedan abrirte su corazón, Señor, para que tú puedas entrar con ellos, Señor, y puedan, Señor, ellos gozar esa vida maravillosa, Señor, que solamente tú puedes dar, Señor. Esa paz, Señor, maravillosa que solamente tú puedes dar, Señor. Esa paz perdurable, Señor. Esa vida preciosa, Señor, que solamente tú puedes dar, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Señor, y por cada una de las personas, mi Dios, que escuchará este video, Señor, este audio, Padre mío, que tú toques sus corazones, Señor, que tú redargullas, Señor, esa vida, Padre Santo, que seas tú tocando esos corazones, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, por ese privilegio que me das, Padre mío, de proclamar tu palabra, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, Señor. Dios Todopoderoso, nosotros solamente somos el conducto, mi Dios, pero tú eres el que tocas las almas, Señor. Tú eres el que tocas los corazones, Señor. Tú eres el que tocas las mentes, mi Dios. Y te pido, maravilloso Dios, que ahí donde se encuentre cada persona, mi Dios, que escuche, Señor, esta palabra, Señor, sea tocado con tu amor, Señor. Sea tocado, maravilloso Dios, por tu misericordia, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, pues nos estamos viendo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jair 104.3 FM y por las redes sociales, por YouTube, por Facebook. Nos estamos viendo. Dios me los bendiga. Un gran abrazo y mil bendiciones. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bye.